Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buen día, amigos. Gracias por acompañarnos. Estamos en la apertura de la primera emisión del noticiero de Televen. Muchas informaciones para presentarlas a todos ustedes. Bueno, hay varios temas, ¿no? Unos tienen que ver con el tema económico, otros tienen que ver con el tema de derechos humanos, otros tienen que ver con el tema de las panaderías, otros con la solicitud que plantea el secretario general de la OEA, ¿no? Para que se analice y se evalúe la posibilidad como grado extremo, ¿no? La suspensión de Venezuela del organismo hemisférico. A ver por dónde vamos desglosando cada una de las informaciones. En este último punto, por cierto, hay diferentes criterios. Siempre hemos dicho, y es obvio, ¿no?, que no va a ser sencillo. Lo más probable es lo que algunos especulan o consideran o simplemente analizan, es que pueda convocarse en principio un Consejo Permanente y luego con un voto de mayoría simple de 18 países probablemente una Asamblea General Extraordinaria donde pues surgen básicamente dos alternativas: o continuar con gestiones diplomáticas, o conversando con el gobierno de Venezuela a ver si hay la posibilidad de que se realicen elecciones generales, no tal vez en el tiempo previsto por lo que solicita el secretario general de la OEA, pero sí gestiones diplomáticas para ver si en algún momento pues, puede haber alguna consulta electoral. Pero el grado extremo, como es en este caso la aprobación por consenso de los 2/3 de los votos de los países integrantes, parece bastante difícil. Y ayer, pues algunos gobiernos expresaron su punto de vista. Eso tiene ubicación en diferentes medios de comunicación social, también en las redes sociales. La postura del presidente Kuczynski, en lo que había dicho como extremo, calificó como extremo el canciller del Perú, que luego dijo, recogió velas y dijo, no, si es necesario aplicar la Carta Democrática Interamericana. El planteamiento que realiza pues Brasil de realizar elecciones. No está de acuerdo el presidente de Costa Rica en la suspensión, dice que la vía electoral es la adecuada, la idónea en este caso. Así que bueno, hay diferentes posturas, pero lo que sí apunta es que este tema Venezuela y la situación de crisis que se vive en el país pues será evaluado otra vez en la Organización de Estados Americanos. Bueno, el tema de las panaderías, que es mucho más cercano y que lo palpamos y lo sentimos a diario, hay una protesta, bueno, de los factores vinculados a los fabricantes del pan. Ha habido ocupaciones temporal, dice el gobierno, de algunas panaderías, pero también ha habido, de alguna forma, advertencias, amenazas de grupos llamados colectivos sobre algunas panaderías en diversos sitios del país, pero particularmente en la capital de la República. Esto mantiene una situación de zozobra en algunas comunidades, según pues han denunciado. Bueno, el tema económico, recuerdan que ayer en los titulares se hablaba de que se va a mantener el control de cambio, esto lo había dicho un ministro del gabinete. Pues ha habido una respuesta del sector empresarial, pues criticando y diciendo que, bueno, que mantener el control del cambio es seguir pues colocándole una camisa de fuerza a la economía venezolana. Bueno, y en cuanto al tema de los derechos humanos, resulta que ayer el gobierno a través de sus voceros se respondió en Ginebra, Suiza, a las observaciones y recomendaciones que había hecho el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El gobierno dio su versión de los hechos, señaló que no hay violación, que Venezuela es un país pionero en el respeto a los derechos humanos, que la situación de los presos políticos tiene un propósito o intención política y que en términos generales hay mala intención en las recomendaciones que han hecho los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ayer la ministra Iris Varela tuvo una exposición, otras personas también intervinieron. De lo mismo lo hicieron algunas ONG venezolanas, bueno, señalando todo lo contrario.
abordando el tema del irrespeto a la institucionalidad, el tema de los presos políticos, el tema de que no hay consultas electorales a tiempo adecuado. Así que se contrastaron posiciones y bueno, se sacarán en este caso nuevos elementos para el debate seguramente en el escenario internacional. Esto así en términos generales. Hay otros temas que también iremos pues presentando a todos ustedes en esta primera emisión. Comencemos por ahora con nuestra portada, con los titulares. Tema económico es el de la apertura. De acuerdo a Fede Cámaras, mantener el control cambiario podría agudizar la crisis económica en Venezuela. Denuncia que nos afecta a Televen como planta. Bueno, la planta transmisora de Televen en la estación Maracay, bueno, fue sencillamente hurtada. Vamos de nuevo al tema, en este caso agrícola, tema económico, pero agrícola. Productores de arroz denunciaron baja producción para este año debido a la falta de insumos. Tema Venezuela, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, no apoyaría suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Bueno, a propósito de la crisis, vamos a ver algunas orientaciones. Conversaremos en el espacio de la entrevista con el nutricionista Teddy Zawaya. Y al concluir arte y espectáculos, James Corden recreó escenas de La Bella y la Bestia. Vamos con los titulares, prensa nacional, regional, el reporte de los corresponsales, también los titulares internacionales, despachos de último momento, el tiempo y el tránsito. Cruzmila y Ricardo, ¿cómo están? Muy buen día, Carlos. Buenos ¿qué tal? días. Bueno, me faltó mencionar los deportes. Venezuela perdió ayer. La República Dominicana está casi en asfixia en este Clásico Mundial del Béisbol. ¿Dónde estaba? 3-0. No lo había visto, sí. Sí, 3-0 perdió. Sí, enterándonos, porque además con el horario de esos juegos imposible. Sí, poder ver, yo por lo menos vi, nosotros. la no reunión de madrugada que me enteré. De madrugada. A través de redes sociales. Bueno, no lo Y dije, confirmo. bueno, ni modo. Ya revisaremos la portada de los diarios. Creo que le queda un jueguito ahí Deben estar ahí. de consuelo con Puerto Rico, pero muy difícil. El picheo definitivamente, aun cuando hubo un buen comportamiento del lanzador venezolano ayer, pero en la primera etapa, pero... Mira, Carlos, y bueno, al pan. ¿Cómo ves la cosa con el pan? Al pan. No, tú sabes que venía pendiente, había leído algunas cosas sobre eso. Hay mucha zozobra en algunas comunidades, hay molestia porque se han presentado algunos grupos. Bueno, a la panadería, que es un pequeño comercio, no la gran panadería, con advertencias, amenazas de ocupación, pidiéndole papeles y tal. Y entonces venía escuchando esta madrugada, cuando venía hacia Televen, una denuncia que hacía Alfredo Padilla, quien es el, digamos, representante del Movimiento por el Respeto al Patrimonio Familiar, y decía, bueno, que se está abusando, que es una falta de respeto. Las panaderías no son las responsables, no distribuyen ni tienen el monopolio de la distribución digamos, de la harina de trigo. Entonces denunciaban que están siendo además acosados por grupos que los amedrentan y tal. Entonces hay una gran inquietud, por lo menos es lo que escuché de la voz de Alfredo Padilla. Ayer la SUNDE envió un comunicado donde señalaba que por lo menos en Caracas 2 panaderías habían sido ocupadas. De hecho, algunos de los encargados están a la orden de la Fiscalía, según lo que informaba este comunicado de la SUNDE. En el caso de unas estaban utilizando harina vencida y polvo para hornear también, que estaba en mal estado, pues como lo que ellos señalaban. Y bueno, ya está en manos de los tribunales la suerte de estas otras 2 personas que están detenidas, y estas panaderías están ocupadas según lo que informó la SUNDE. Sí, También en otras entidades del país, ¿no? No solo en la capital. Sí, claro. Pero rápidamente, antes de ir con los titulares, tú hablabas del robo a una planta transmisora de Televen y lo que esto está afectando. Bueno, son ciudades que están comprendidas en el estado Aragua, la ciudad de Maracay, Palo Negro, Santa Cruz, Cagua y Turmero están afectadas por este robo que se llevó a cabo el 15 de este mes. También en el estado Carabobo se vieron afectadas la ciudad de Valencia, Guacara, San Joaquín y Mariara. Se está obviamente trabajando para restituir la señal en estas zonas, pero el motivo por el cual no se ve Televen en estas zonas que acabamos de nombrar es justamente este, pues el robo de una planta transmisora. Todos somos víctimas, ¿no?, de esta situación. Bueno, vamos ahora sí con titulares de la prensa nacional, amigos. Y buenos días, feliz viernes, a pesar de todo lo que hemos hablado. Ni modo. Me gustaría hablar de otras cosas, pero... No terminaría.
Vamos a comenzar la revisión con el semanario Quinto Día. Van 320 investigados por la corrupción de Odebrecht. En Brasil y Colombia ya hay más de 20 detenidos y un centenar en apuros. Lula está más cerca de la cárcel que de la presidencia. Aunque la intención de voto lo favorece, la Fiscalía de Brasil tiene documentos sobre los sobornados en Venezuela. Con ruedas de prensa no van a sacar a Maduro. Esto lo dice Chuo Torrealba, quien cree que la oposición debe ir a presión de calle. ¿Qué pasó en la MUD? Chuo renunció o lo sacaron. Asaltos en plena cola de hipermercados. Esto también es otro de los temas que está en esta portada. En materia económica se reseña lo siguiente: producción de alimentos en su peor momento. No hay indicios de recuperación de la producción agrícola y las limitaciones para importar apuntan a que seguirán los problemas. Esto forma parte de un informe que realiza el periodista Víctor Salmerón. En materia internacional, presidente de Perú ni se retracta ni pide perdón. Los detalles en las exclusivas de última página de Quinto Día. Bueno, en el caso del Universal, ellos prefieren pues iniciar este viernes con noticias que tienen que ver con el cono monetario. La información indica que el Banco Central pues aconseja salida paulatina del billete de 100 bolívares. Vamos a leer un poco el sumario de esta información que nos indica que el presidente del Banco Central dijo que llegó a un embarque con 255 millardos de billetes de 5.000 y 10.000 bolívares. También pues la información de la Mesa de la Unidad está presente en esta primera página. Exhorta a no firmar 2 veces la revalidación de partidos. La petición es para evitar que sea anulada la primera opción que se seleccionó. Igualmente, en materia económica, casas de cambio propondrán plan de flexibilización cambiaria. El recién electo presidente de la Asociación de Casas de Cambio, Carlos Angulo, informó que este gremio trabaja en la preparación de una propuesta que le darán a consideración del Ejecutivo Nacional. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario El Nacional, que nos dice: Estados Unidos y Gran Bretaña piden al presidente Maduro que respete la Asamblea Nacional. Nos vamos al sumario. Ambos países denunciaron en el segundo ciclo del examen periódico universal de derechos humanos el empeoramiento de la situación en Venezuela. Washington exhortó a elaborar un cronograma de elecciones para el año 2017 y que los medios de comunicación independientes puedan informar. Atención con esta información: un cartón de huevo subió a 9.600 bolívares en los supermercados y esto, bueno, produjo la baja en el consumo. Es cierto, porque la media docena o la docena de huevos está en 4.100 y algo. Lo vi el día de ayer. Una locura, de verdad. Entregarán a los CLAP 2 panaderías, información que ya veníamos comentándoles. A una la acusan de vender las canillas con 40 gramos menos y cobrarlas como si pesaran 180 y a la otra de fomentar las colas en la localidad. El pueblo organizado las tomará por 90 días. Es otra de las informaciones que está en esta portada del diario El Nacional. Más abajo, información en materia de salud. Hospital JM de Los Ríos suspendió las cirugías, empeora la atención médica, el antetítulo de esta nota. Y también tenemos otra información vinculada al tema de la salud, pero también se reseña pues dentro de lo que es la inseguridad. Asaltaron a pacientes de la Leopoldo Aguerrevere. 6 hombres armados despojaron de sus teléfonos celulares a las personas que se encontraban en el lobby del centro de salud y se fueron por la puerta principal, cruzaron la calle y bajaron por las escaleras que conducen al barrio Santa Cruz del Este. También se llevaron una computadora portátil. Bueno, avanzamos con informaciones. Tenemos a continuación la portada de Últimas Noticias. En este caso, pues, comenta la situación en la OEA. Se desinfla la propuesta de Almagro, nos dice el titular. No es una buena idea aplicar la carta, afirmó el presidente de Costa Rica, Luis Solís. El mandatario no apoya suspender a Venezuela. El canciller peruano estimó extrema la postura del secretario general de la OEA. Luego se echó para atrás y consideró necesaria la medida. Otra información importante, sobre todo en lo que tiene que ver con materia
penal es lo siguiente: los zampones sexuales quedan sin beneficios, según decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No podrán optar a libertad condicional. Los magistrados defienden el derecho internacional humanitario. Esto tiene que ver con las personas que pues se han visto implicadas en situaciones de abuso sexual. Bueno, justamente esta misma información está destacada en la portada del diario 2001. Vamos a revisar lo que nos dice el sumario de la misma. El Tribunal Supremo de Justicia prohíbe los beneficios procesales para quienes hayan cometido delitos sexuales atroces. Los sádicos, chulos y traficantes de mujeres pagarán cárcel hasta el último día de la condena. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, pide carta democrática contra Venezuela. Gobierno de Lima respalda propuesta de Luis Almagro. Costa Rica, Chile y Bolivia se oponen. Delcy Rodríguez agradece apoyos externos. Más abajo una gráfica y nos dicen lo siguiente: músicos que vienen de abajo. Ejecutantes de instrumentos y cantantes tienen al metro como un nicho para redondearse, entre 7.000 y 8.000 bolívares diarios. Unos lo hacen para pagar sus estudios en el pentagrama o por mera subsistencia. Denuncian persecución policial. Hay usuarios que los gratifican, mientras otros se quejan ante el continuo bullicio y porque empeoran el congestionado tránsito en los vagones. Bueno, creo que habían dicho que no se iba a permitir, ¿no?, dentro del metro que estuvieran, no sé si eran los cantantes, pero se había hablado de las personas que vendían dulces y caramelos y también... Tú sabes que esa es una situación que también se ha exportado fuera del país. Veía precisamente pues esta semana un trabajo que realizó nuestro colega Noé Pernía en Madrid, precisamente de un grupo de venezolanos que se gana la vida como músicos dentro del metro de Madrid. Bueno, está allí. Vamos a avanzar con la portada del diario Vea. Tenemos en este caso destacada pues esta información. En Revolución se ha dignificado a la mujer emprendedora. La ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Blanca Ecaut, intervino este jueves en la sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, donde presentó los avances de las políticas públicas para la reivindicación de este sector de la población. También pues tenemos la siguiente información: Venezuela muestra solidaridad con gobierno de Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en nombre del gobierno bolivariano y el presidente de la República, Nicolás Maduro, para expresar su solidaridad con el pueblo de Perú frente a las víctimas de las fuertes lluvias registradas durante los últimos días. Parece que, bueno, que ya son miles los damnificados como consecuencia de las lluvias y se habla además de 62 fallecidos por esta... El saldo. El saldo que se va el día de ayer. Portada del diario Líder, información en materia deportiva. Aquí nos destacan lo siguiente: básquet. A echar el resto, Guaros de Lara saldrá esta noche a defender la corona de la Liga de las Américas ante los boricuas Leones de Ponce en el Domo Bolivariano. Los criollos parten como favoritos en el tour final, en el que participan Fuerza Regia de México y el argentino Weber Bahía. Bueno, y no se menciona el Clásico Mundial, pero ya lo comentábamos pues al principio. En el caso de Últimas Noticias, ellos mencionan que Venezuela quedó en la cuerda floja con este resultado de ayer. Fue blanqueada por los dominicanos 3-0. Mira, el director te va a blanquear. Vámonos al corte. Ya venimos. Bueno, comenzamos nuestra revisión regional con el Oriental, que circula en Monagas. El titular más destacado para ellos el día de hoy, ya lo tienen allí en pantalla: universidades se van a paro por la falta de discusión del nuevo contrato colectivo. Vamos a leer el diario La Verdad, que circula en el estado Vargas. Titular principal: despiden a 64 empleados de Láser. La aerolínea alega que la reducción de personal se debe a la caída en los vuelos. Noticias del TUI, que circula en Miranda, nos trae lo siguiente: sancionados comerciantes informales en Charallave por vender productos de belleza vencidos. La Coordinación de Economía Popular, adscrita a la alcaldía de Cristóbal Rojas, decomisó entonces toda esta mercancía. El Clarín del estado Aragua: ocupan primeras panaderías. Comenzó las aplicaciones de sanciones por parte del gobierno.
Tenemos el día de hoy el diario Hora Cero, que circula en Anzoátegui, específicamente en El Tigre, y nos habla que fueron ajusticiados varios sujetos en El Tigre. Vamos con la portada del diario La Calle del estado Carabobo. Atención con esto, autobuseros aplican la del doble pasaje. En la Gran Valencia, choferes incumplen rutas obligando a pasajeros a pagar 2 veces. Profesionales del volante cambian letreros para devolverse y hacer tramos cortos. Bueno, pasamos a revisar un poco más la realidad regional en esta ocasión, acompañados o de la mano de nuestros corresponsales, comenzando por el estado Anzoátegui con el señor Jesús Albino. Hola, buenos días, feliz viernes. Hacemos este contacto desde el sector Los Vencedores Bolivarianos en la zona norte del estado Anzoátegui. Quienes habitan en este sector solicitan mayor presencia de los cuerpos policiales debido a la acción de grupos delictivos que estarían operando en la zona y también solicitan alumbrado público en el sector, pues señalan que desde hace más de 6 meses muchas de las calles se encuentran totalmente a oscuras, lo cual se convierte en aliado de la delincuencia. La alcaldía del municipio de Mariño inició el City Tour por la mar con el objetivo de dar a conocer los alcances de esta política pública que busca rescatar la actividad turística emblemática de esta jurisdicción. Conductores de la entidad denunciaron que se registran colas en las estaciones de servicio debido al poco abastecimiento de combustible. Otras estaciones se encuentran cerradas o solo poseen en la presentación de 91 octanos. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen. Diario El Istmo de México es el primero que vamos a revisar el día de hoy en materia internacional. El titular principal dice pues lo siguiente: Fosa sin fondo de México. Habla precisamente de un hallazgo pues que se suscitó en este país y donde pues lamentablemente se vuelve una situación repetida en Veracruz. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El País, que circula en España. Su titular principal está vinculado a la política de esa nación. El PSOE quiere controlar las cuentas de los candidatos. Tenemos a continuación el diario Cambio de Bolivia. El titular más destacado: Bolivia expresa protesta y acusa a Chile de violar la Convención de Viena. La portada del diario C Correo, que circula en Perú, trae la situación trágica que se vive en esa nación producto de la acción de las lluvias. El balance que ellos dan es el siguiente: 62 personas fallecidas, 11 desaparecidos, 552.000 afectados y 7.925 viviendas inhabitables. Esto por la acción de las lluvias que han venido azotando a esa nación. Revisamos ahora a cables internacionales. El ejército sirio anunció haber derribado uno de los aviones de combates israelíes que bombardearon el territorio sirio durante la noche. Minutos más tarde, el gobierno de Israel desmintió que una de sus aeronaves haya sido derribada por Siria. Y llega el momento de revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, para las próximas 6 horas. Se contarán con áreas de nubosidad parcial y algunas precipitaciones, sobre todo al sur de Bolívar, Amazonas, Táchira, Mérida y al sur del estado Zulia. El resto del país se prevé pues se mantenga parcialmente nublado. En el caso de la Asunción, pues una temperatura entre 21 y 33 grados para el día de hoy, cielos nublados. Nos vamos a los Andes, Mérida con una mínima de 16, máxima de 29, cielos nublados con precipitaciones, y cerramos con un poquito más allá, San Cristóbal. La temperatura se moverá en un rango entre los 20 y 31 grados, los cielos van a permanecer nublados y pues mucha posibilidad de precipitaciones para el día de hoy. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tránsito para cerrar esta semana.
Comenzamos informándoles que hay buena marcha en la autopista regional del centro del distribuidor San Blas, de Ibenca a Bohío, al peaje de Guacara. La imagen que vamos a mostrarles a continuación corresponde a la avenida intercomunal de Guatire. Desde Las Rosas hasta la pista norte también se presenta buena marcha. La Panamericana libre y sin accidentes en ambos sentidos y en toda su extensión, la Valle Coche sin retrasos. Julio nos saluda, dice, bueno, que lamentablemente ayer se lesionó Miguel Cabrera en el juego y que no pudimos ganar, pero para adelante Venezuela, así es. Erasmo Marcano también saluda, mira, nos envían estos brócolis, el señor Luis Isaías Montoya, una pizza desde Margarita, estos bollitos nos los envía Beatriz, feliz fin de semana, hay que ser como los protones, siempre positivos, nos dice Yuri, desayunito criollo por acá, unas empanadas, saludos de Ginette Rodríguez, también nos saluda Elizabeth Marquina, mira esta torta, bueno, de Álvaro Salas, desde Guanta, saludos también. Este es el señor Elvis Solitario que nos saluda desde Panamá, les mando unos plátanos rallados, bueno, qué rico eso, gracias Elvis, y saludos a toda la gente de Panamá, una torta de auyama de Reinaldo Mata, por aquí saludos de Julio Rodríguez también desde Guanta, mira, Omaira Zambrano dice, mi hija Javiera de 13 años te manda a decir que eres lindo, Ricardo Salmerón, ay gracias, vale, así se comienza un viernes, como que bueno, muchas gracias, y mira esta bebé, míralo bien, ¿cómo se llama la muchachita? Javiera, tienes que ver bien, Javiera. mira esta bebé que está acá, Ana Paula Ponerse lo sabe, lentes que así. hoy es viernes, mira esta niñita que está aquí en la pantalla, directora. Ana Paula le debe prestar los lentes a Mira Javiera. esos piecitos. ¿Ah? Y mira, vamos a aprovechar de saludar a Patricia Salina Ramos. Ella es fiel televidente del noticiero Televen. Todas las mañanas está por allí en sintonía. Y además de eso es mi compañera de Training Bike en las tardes. Así que ahí estamos pedaleando todas las tardes juntos. Y además es Ramos y es de Sucre. Así que de repente es familia tuya. A lo mejor. Bueno, muy bien, entonces ya olvidamos la crónica social y vamos directo a... No, aquí tenemos de todo, siempre lo decimos, la variedad, es un espacio informativo muy heterogéneo, hay muchas cosas, así es. Bueno, vamos a presentar titulares, en este caso vamos a resumir la posición de Fede Cámaras frente al planteamiento que hizo un miembro del gabinete ejecutivo que continúa el control de cambio. Fede Cámaras señala que esto va a perjudicar a la economía nacional. Desde luego tendremos información también sobre lo que ocurrió en Ginebra, en Suiza, a propósito de la presentación pues, del tema de los derechos humanos. Los productores de arroz están quejándose y con razón porque la crisis les está afectando tremendamente y la producción de arroz en Venezuela se ve pues sumamente impactada. Denuncia sobre los hurtos sobre la planta transmisora de Televen. Está afectada la señal en parte del estado Aragua y en parte del estado Carabobo. Se está trabajando, como nos decía Ricardo, con mucha intensidad para resolver pues esta lamentable circunstancia por la que pasamos. Hay más de la información internacional que presentaremos en esta primera emisión, también en el espacio de la entrevista. Bueno, nutrirse en tiempo de crisis. Para ello vamos a conversar con el nutricionista Teddy Zawaya y culminamos con arte y espectáculos como siempre. Buenos días tengan todos. A esta hora nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Buenos días mi querida Gaudí, amigos, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos con las informaciones. Saludamos hasta ahora a nuestra intérprete de señas, Mariana González, y a la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Estas son las informaciones. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió prohibir los beneficios procesales a quienes cometan delitos sexuales calificados como atroces. La sentencia número 91/2017 indica que una vez se compruebe la culpabilidad de un sospechoso involucrado en casos de violación y esclavitud sexual, prostitución forzada, tráfico ilícito y trata de mujeres, niñas y adolescentes, explotación sexual de niños varones, abuso sexual cometido de forma continuada y ejecución de acto carnal contra víctima vulnerable, se procederá a negar cualquier modificación favorable a la situación bajo la cual se encuentre un imputado. Se definieron como violatorios de los derechos humanos los delitos que atenten contra las leyes del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la protección de niños, niñas y adolescentes, y por tal motivo les será negada la posibilidad de reducción de pena a cualquier persona que cause daños psicológicos como traumatismo del silencio, del incesto y pedofilia.
El 15 de marzo fue hurtada la planta transmisora de Televen en la estación Maracay, ubicada en el Cerro Topo Jengibre del estado Aragua. Esto dejó sin nuestra señal a 10 municipios de la entidad y 8 del estado Carabobo. El hurto se presentó aproximadamente a las 6 de la tarde y producto de la avería resultaron afectadas las siguientes ciudades del estado Aragua: Maracay, Palo Negro, Santa Cruz, Cagua y Turmero. Del estado Carabobo se vieron afectadas Valencia, Guacara, San Joaquín y Mariara. La señal de Televen por el canal 13 quedó fuera del aire debido a que se llevaron ilegalmente 4 tramos de 8 metros cada uno del cable de la acometida eléctrica. Por tal motivo, Corporación Televen dio parte a las autoridades locales y procedió al envío de un equipo desde Caracas que evaluará si existe otro daño en el transmisor, cables, terminales y demás herramientas necesarias para lograr energizar nuevamente la estación. Desde Televen ofrecemos nuestras disculpas ante todos los usuarios por los inconvenientes ocasionados. 2 hombres y un adolescente fueron ajusticiados en la zona sur de Anzoátegui. Los cuerpos fueron hallados por vecinos del sector José Antonio Páez en El Tigre. Los cuerpos fueron hallados cerca del geriátrico María Auxiliadora por personas que toman el desvío para llegar al sector Los Montones de El Tigre. Los cadáveres estaban tirados en la vía con una distancia aproximada de 2 metros y una herida de bala en el cráneo cada uno. De acuerdo a lo contado por algunos vecinos del lugar donde hallaron los cuerpos, a pesar de que no se escuchó ninguna detonación, se presume que fueron abatidos en ese lugar. Se conoció que la venganza es el móvil que maneja el 6CPC por las características del homicidio. Aún continúan las investigaciones. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Un sexagenario fue asesinado a machetazos para robarle un racimo de cambures. Esto ocurrió en el sector Gavilán, en la zona rural de El Hatillo. Pablo Emilio Yanis, 66 años de edad, 30 años como agricultor, tenía una siembra de verduras y frutas, 6 antisociales, 5 menores de edad y 1 mayor. Lo atacaron con su propia herramienta de trabajo. Lo agarraron y le entraron a machetazo y para quitar un racimo de cambures. Ya los vecinos habían escuchado como cuando lo estaban atacando a él, pues, los gritos, y los vecinos llamaron también a la Guardia Nacional. El hijo de la víctima aseguró que su papá era excelente vecino y ayudaba a todas las personas que necesitaban de su caridad. Como está la situación, no es el hecho que le hagan eso, pues. El hecho era por lo menos pedírselo, que me imagino que él nunca, o a lo mejor no le iba a dar 1, sino 4 o 5. La Guardia Nacional detuvo a los 6 implicados en el hecho con los cambures que habían robado encima. Uno de ellos, el mayor de edad, logró fugarse y las autoridades se encuentran en estos momentos tras la búsqueda de este implicado. Margarita Toledo, Televen. Y fueron ocupadas por 90 días 2 panaderías ubicadas en el centro de Caracas. En los establecimientos se confirmó el condicionamiento de venta y alteración en bienes y servicios. Así lo informó el superintendente William Contreras. Asimismo, por destinar la harina solo a pan dulce, cachitos y otras presentaciones que no tienen que ver con el pan canilla, la SUNDE puso a la orden del Ministerio Público a Henderson Sierra, Gianpiero Vargas, Héctor José Guillote Marrero y Wilmer Osvaldo Camargo Castillo. Los 4 sujetos habrían violado la Ley Orgánica de Precios Justos. Se conoció que Henderson Sierra y Gianpiero Vargas eran los encargados de la panadería La Condesa, mientras que los otros 2 detenidos son responsables de la elaboración y comercialización de brownies con harina de trigo vencida. Hallazgo realizado en una quinta ubicada en el sector de Puente de Hierro, en la parroquia Santa Rosalía, donde funcionaba la empresa de golosinas Wokis Compañía Anónima. En dichos establecimientos se encontraron 54 sacos abiertos de harina de trigo vencida y con gorgojo. Las detenciones se llevaron a cabo a propósito de la orden del presidente Maduro de la ejecución del Plan 700 para garantizar la producción de pan. En Aragua, los productores de arroz anunciaron baja producción para el año 2017 debido a la falta de insumos. Aseguraron que deben poseer 15 millones de toneladas de fertilizantes para iniciar la cosecha. Fedeagro tiene una estimación de que se requieren 15 millones de sacos de fertilizante. El gobierno nacional dice que todo eso está acopiado en Pequibén y los productores no podemos iniciar siembra, los productores no podemos sembrar nuestros campos si no tenemos disponibles suficientemente y oportunamente todos los insumos que requerimos. Por su parte, Ernesto Frailes, productor de arroz, aseguró que en todo el país se estima una producción de alrededor 700.000 hectáreas de rubros en los campos de producción. El objetivo de este año es sembrar unas 735.000 hectáreas de todos los rubros
que se pueden producir en el periodo de lluvias en este país. En cuanto al periodo de invierno, manifestaron que solicitan mayor cantidad de insumos necesarios para controlar los campos de siembra. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen. Y mantener el control cambiario podría agudizar la crisis económica en Venezuela, así lo advirtió el presidente de Fedecámara, Francisco Martínez. A propósito de las declaraciones del ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, quien afirmó que desde el gobierno nacional no están evaluando la posibilidad de levantar el control cambiario, el representante del sector empresarial privado aseguró que el actual sistema de divisas tiene al país al borde de un colapso económico. El sistema de control de cambio es el gran alimento que lleva a la inflación a los niveles que los está llevando hoy por hoy en el país y por supuesto también alimenta la corrupción y la especulación en el país. Implementar a corto plazo un sistema de divisas transparente, confiable y fluido es lo que pide Fedecámaras al Ejecutivo. No son todos los venezolanos ni son todas las empresas las que tienen la posibilidad de accesar divisas a través del sistema cambiario venezolano. No tenemos la unificación cambiaria, sigue habiendo un proceso de penalización sobre la transabilidad de divisas fuera de lo que son los mercados oficiales y eso es lo que tiene al borde de la quiebra el Estado venezolano, tiene al borde de la quiebra las empresas venezolanas y tiene al borde del colapso también la economía del país. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, insistió que es necesario establecer un diálogo entre el gobierno nacional y el sector empresarial privado para evaluar y buscar soluciones a la crisis económica que actualmente enfrenta el país. Informó que hasta los momentos no han recibido una invitación por parte del Ejecutivo a un encuentro formal. Alberto Toro Bielma, Televen. Pausa. Cuando regresemos, 62 muertos y 11 desaparecidos dejan fuertes lluvias en Perú. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. 62 fallecidos, 11 desaparecidos y más de 60.000 damnificados en lo que va del año. Ese es el saldo que dejan las intensas lluvias en Perú. Ante esta situación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, junto a su gabinete, se movilizó a las zonas para agilizar las labores de ayuda, aunque aseguró que aún no es necesario decretar estado de emergencia nacional. La Cancillería de Venezuela se pronunció a través de un comunicado para solidarizarse con el pueblo peruano. La Casa Blanca anunció que apelará a la sentencia de 2 jueces federales que suspendieron la ejecución del segundo veto migratorio presentado por el presidente Donald Trump. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que la decisión contra un juez de Hawái y otro de Maryland es totalmente acorde a la ley, ya que el presidente tiene la potestad para tomar esta medida. 8 personas resultaron heridas durante un tiroteo en un instituto de Grèce al sur de Francia, aunque no se consideró como un acto terrorista. El presunto responsable fue un alumno de 17 años de un instituto educativo. Amigos, momento de una pausa y venimos con más. Enseguida estamos de vuelta, sigan allí. Para el economista Manuel Carrillo de León, ante la situación que atraviesa Venezuela, es necesario inspirar a los jóvenes y darle a conocer la verdadera historia del país. Es por ello que, basado en las memorias de un venezolano de la democracia, el economista Manuel Carrillo de León escribió el libro El fusilamiento de la decencia, que fue bautizado este jueves. Me inspiré en estos momentos del país donde hay que vender esperanza, venderle a los jóvenes que sí se puede tener un país, que ya lo tuvimos, que tuvimos la experiencia de tener un país con esperanza, con oportunidades para crecer. La presentación de este libro estuvo a cargo del politólogo y profesor universitario doctor Carlos Raúl Hernández. Y viéndolo a través del libro de Manuel Carrillo, bueno, recordamos que era un país afable, con problemas como todo, una democracia que era modelo para toda América Latina, donde todo el mundo tenía posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de tener su casa, su carro. Bueno, y que desgraciadamente las promesas de mundos perfectos que mucha gente empezó a escuchar nos han traído a una situación como la actual, que sobre todo afecta a estas nuevas generaciones que no conocieron un mundo distinto y que creen que la vida es esto que nosotros estamos viviendo cuando no lo es. Para las personalidades que asistieron al bautizo del fusilamiento de la decencia, este relata hacia dónde debe ir el país. Para que todos los venezolanos
tengamos este libro como de lectura obligatoria. Eso nos hace meternos en lo que es la Venezuela de ahora y una Venezuela que tanto necesita de reflexiones, de ideas nuevas. Es un libro que tiene un título muy sugestivo, El fusilamiento de la decencia. Y eso nos permite convocar a todos los venezolanos a hacer un esfuerzo por elevar el nivel de la política en Venezuela. Los fondos que se recauden con la venta de este libro serán destinados a la Fundación Fe y Alegría. Cristal Chopite, Televen. El Consejo Nacional Electoral informó que este sábado 18 y domingo 19 de marzo se realizará la tercera jornada de validación de los partidos políticos. Agregaron que aún se mantienen en observación los estados Guárico y Delta Amacuro. Al cierre consignaron denuncias de irregularidades en diferentes estados que están siendo evaluadas. Y la Mesa de la Unidad Democrática recordó a sus seguidores que solo pueden firmar para la validación de un solo partido, pues el CNE prohibió la doble militancia en su reglamento. Resaltó que la situación podría afectar a aquellos partidos políticos que ya participaron en el proceso. Durante las primeras jornadas de legitimación, Avanzada Progresista y Voluntad Popular lograron la meta exigida para validarse como organizaciones políticas. La productividad de Venezuela será demostrada en la Expo Venezuela 2017 que se realizará en Caracas este mes de marzo. Así lo manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo. Esto dijo hace minutos al Canal del Estado. A partir del próximo 23 de marzo vamos a hacer la apertura de este espacio, de este punto de encuentro en el Poliedro de Caracas, donde vamos a mostrar las potencialidades productivas, económicas con la cual cuenta nuestra patria. Bajo el concepto, como usted muy bien lo ha señalado, de los 15 motores, vamos a hacer visibles los logros que hemos venido obteniendo en cada uno de ellos a lo largo del 2016 y parte del año 2017. Lobo aseguró que más de 60% de los empresarios que estarán en esa exposición son del sector privado. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florio, solicitó a la Organización de Estados Americanos la protección de los derechos políticos de los activistas de Voluntad Popular para así evitar cualquier irregularidad que se presente con sus militantes. Estamos enviándole detallado informe de las 160.000 personas que respaldaron esta organización para que exista la información suficiente sobre quiénes son, dónde están y en qué estado, a qué estado pertenece cada persona. Con esto nosotros estamos advirtiendo sobre cualquier mecanismo o cualquier subterfugio legal del cual nos tiene acostumbrado el Estado venezolano contra los activistas de Voluntad Popular. Hay muchas medidas sublegales y paralegales para perjudicar, por lo general, a nuestra organización política. Florio resaltó que se espera que para este mes de abril sea debatido el caso Venezuela en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. La calidad educativa, la escasez y la inseguridad son los problemas que preocupan a los estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas. Como futuros profesionales del sector educativo, también expresaron estar preocupados por el hecho de que ante la escasez de alimentos en los hogares venezolanos y la inseguridad en las calles, para algunas familias ya no sea una prioridad la formación de sus hijos. Todo me preocupa. ¿Pero cómo qué? ¿La inseguridad? La inseguridad, la escasez, la economía, todo. Los problemas que están sucediendo en el país, lo que es la cesta básica, todo aumenta, no se consigue, la gente sale a diario, ya tú prácticamente no tienes nada que comer en la casa. Actualmente me preocupa mucho la educación, debido a que soy estudiante del Instituto Pedagógico de Caracas y me he dado cuenta que la educación ha bajado demasiado en el sentido de que hay niños de quinto año, sexto año, que no saben leer un libro, no saben sacar ecuaciones y todo es regalado. Estas fueron las soluciones aportadas por los estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas a los problemas existentes en el país. ¿Qué aporte sería desde mi espacio, desde mi profesión? Y yo creo que ya desde mi profesión, desde mi espacio, ya que estoy ejerciendo mi profesión docente, yo creo que yo puedo aportar desde ese espacio. Que se muevan más los productos, la materia prima, que empiecen a mover más las cosas, que busquen soluciones, la gente que tiene el poder que busque soluciones. Los estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas también manifestaron que cada día se les hace más cuesta arriba prepararse en esta casa de estudios para educar a quienes serán el futuro del país. Cristal Chopite, Televen.
Los documentos sobre el escándalo Odebrecht y el misterio con los sobornos en Venezuela son temas exclusivos de Quinto Día. Los asaltos en las colas para adquirir alimentos, la respuesta del mandatario de Perú, el presidente Maduro, y la advertencia de Chugo Torrealba a la oposición son otros de los informes de Quinto Día. El siguiente es un servicio público para una niña de 8 años que va a ser operada de reflujo vésico ureteral. Se necesita con carácter de urgencia catéter J de 4.7 French por 24 centímetros. Quienes puedan colaborar deben comunicarse al 0414-231-5086 o al 0414-901-6706. De antemano, gracias por su colaboración. Amigos, momento de una pausa. Enseguida estaremos de vuelta. Sigan allí. Bueno, vamos a hablar de nutrición, ¿no? Vamos a hablar con Teddy Zaguaya. Es interesante porque en medio de ciertamente un drama que se vive, y una situación difícil, una situación complicada, áspera por momentos, de desesperación para muchas personas, uno dice, bueno, ¿y cómo se va a poder, Teddy? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo se puede orientar en medio de las restricciones y limitaciones la gente en este momento con tantas dificultades? Sí, bueno, en base a una buena nutrición, que hay que tenerla, obviamente hay que manejar todos los grupos alimenticios, los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Hay que buscar alternativas. Con eso yo no estoy justificando la escasez, obviamente, pero hay que buscar alternativas. Es como que cuando tú dices, bueno, lo que hay es esto, bueno, vamos a tratar de mantenernos vivos con lo que tenemos. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Alternativas hay muchas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a comer ciertas cosas por años y tú dices, bueno, ¿por qué me tengo que cambiar esto? Bueno, por tu alimentación, que tiene que estar por encima de cualquier cosa. Entonces, alternativas muchísimas, las proteínas que se consiguen actualmente, por ejemplo, el huevo es excelente proteína, si bien como todo, ahora está un poquito más costoso. Sí, hoy veíamos un trabajo de primera página donde ya un cartón está entre 9.600 y 10.000 bolívares. Caramba, ¿no? Claro, es costoso, pero bueno, por lo menos un cartón de huevos, son varios huevos. Claro. Como la carne, que también es otra proteína, también está costosa, pero es más, el pedazo de proteína más pequeño. Entonces, a nivel de cantidad, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar alternativas, sobre todo para aquellas personas que tienen a tener una alimentación balanceada. Los carbohidratos esenciales, lamentablemente por el costo de la proteína, hemos disminuido su consumo. Entonces nuestra dieta está basada en puros carbohidratos prácticamente. Verduras, bollitos, lo que podemos, y la cantidad proteica es menor y empezamos a reducir la ingesta de comida. Hacemos 1 o 2 comidas al día. Eso destruye por completo el metabolismo de la persona. Entonces empezamos a perder lo que llamamos la masa muscular. Eso nos caemos en una especie de desnutrición por el hecho de tratar de reducir las cantidades para que todo nos rinda, como decimos aquí. Entonces, ¿qué te podemos hacer? Alternativas muchísimas. Yo hablaba lo del huevo porque a pesar de que ha subido de precio, sigue siendo una proteína a nivel de valor nutricional, costo, bastante recomendable. Por supuesto. Ahora, hay un mito con respecto a esto del huevo, que mucha gente te dice, sí, pero la yema del huevo te sube el colesterol. No, eso es viejísimo. Total, es terrible, porque realmente, si bien la yema del huevo tiene colesterol, ¿qué alimento proveniente o derivado de los animales no lo tiene? Todos lo tienen. Igual que algunos dicen, no consumas carne porque el consumo de carne, ojo, sí, claro, en exceso también. A eso voy. El exceso es el malo. No existe un alimento malo. Todos los alimentos son buenos. Lamentablemente hemos satanizado demasiado algunos. Actualmente me dicen, el cochino es una carne excelente. Para aquellas personas que dicen, no, el cochino es una carne que tiene mucha grasa. No, si le quitas la grasa. No, el cochino es carne blanca, es carne magra. La grasa es circundante. De hecho, en otros alimentos como el pollo y la carne de res, está dentro de ella. El cochino es magro, tiene es circundante la grasa y la eliminas y vale en la alimentación. Para aquellas personas que ahorita tienen problemas de obesidad, que voy a tocar este punto por la parte de la obesidad, aunque tú dirás, bueno, hay escasez de alimentos o hay una pequeña destrucción, también hay obesidad, que no necesariamente es por la alimentación. ¿Qué ocurre? El dejar de comer, aunque a muchas personas les suene extraño, produce también obesidad. Tú dirás, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Si no como, debería estar delgado. Claro. No necesariamente. Hay metabolismos que el hecho de que pasen horas sin haber comido, automáticamente cuando la persona come cualquier alimento, entre ellos los carbohidratos, se van a metabolizar en grasa para vivir de esa grasa el tiempo que no come. Lo ves con los osos, ¿no? Que van a pasar mucho tiempo sin comer, hasta 6 meses, y acumulan muchísima grasa para vivir del tiempo que no van a comer. Igual ocurre con el metabolismo de los seres humanos.
dejamos horas sin comer y automáticamente hace que empezamos a acumular grasa por el hecho de que no comemos con la frecuencia necesaria. Ahora, las orientaciones, así como la que tú ofreces acá, Teddy, son muy importantes, pero hay también la necesidad, digamos, de que un ente muy importante, ¿verdad?, que es el ente estatal, llámese en este caso el gobierno, dé orientaciones en ese sentido. Pero si tú, por ejemplo, para sustituir o para decir que estás alimentando a un país, vas a estas famosas bolsas o a algunas orientaciones básicas o cajas, entonces las llenas es de carbohidratos, de harinas, de granos, de harina de trigo, bueno, de trigo no, porque no hay, de harina de maíz y tal. Entonces tú tampoco como Estado contribuyes con una orientación para tu colectividad y tu sociedad. Totalmente de acuerdo. Hay una ignorancia, pero enorme en las personas que organizan todo esto. Exactamente, porque lo que tú entregas en esa bolsa no es una alimentación balanceada como tal. La escasez de proteínas, que me imagino porque por el alto costo no se reparte de esa manera, entonces abunda entre la harina que consigues o cualquier tipo de carbohidrato, hasta las mismas verduras. Prácticamente la alimentación se basa actualmente en verduras. Tú ves la persona que dice, bueno, ¿qué estás comiendo? O con un moñame, apio, picadito, y si es un poquito de lo que le puse de algo de proteína que me quedó el día anterior. Y si no le agregas fideos, que es carbohidrato, también, si no le agregas, pues y con los granos ocurre también algo muy parecido. Los granos son proteínas y son carbohidratos. Tenemos los dos grupos alimenticios. Pero lamentablemente actualmente los granos están bastante costosos también. Entonces, si bien es una alternativa válida, la proteína animal se está dejando a un lado en la alimentación por el problema del acceso a ella a nivel económico. Entonces tenemos que buscar alternativas. Los granos es una alternativa, el huevo es otra alternativa, pero tenemos que mantener a todos los oyentes. Las proteínas tienen que estar presentes en la alimentación, en todas las comidas. Y por lo menos en las 3 principales comidas. Antes uno recomendaba, vamos a comer cada 3 horas, 6 veces al día para mantenerse con estos eventos. Lamentablemente ahora no se puede, pero aún así podemos tener una buena alimentación en ese sentido. Ahora, aparte de estos que recomiendas en función de no poder eliminar las proteínas porque son vitales, en este caso decías granos y huevos, ¿qué otros más? Los embutidos son proteínas. Cuidado también por los preservativos. Exactamente, aún así, aparte del sodio que tiene casi todos, tiene una cantidad de sodio bastante elevada, el embutido es una proteína. Estamos viendo la salchicha, lo son. Cualquier tipo de embutido, el jamón, el queso, también hablamos igual del queso, pero ahora como hay 1 kilo de queso está carísimo. Pero son alternativas. Tú dirás, bueno, pero yo no voy a comer arroz con queso. Bueno, si es la proteína que tienes, vas a tener que consumirla. Vuelvo a repetirlo, no estoy justificando la situación, estoy buscando la alternativa. Obviamente las carnes rojas, el pollo, el pescado, el cochino, serían las proteínas ideales y del consumo masivo, pero esa alternativa, como el queso es una alternativa, vuelvo a repetir, el huevo alternativa, los granos, las caraotas es una buena alternativa. Una pregunta, bueno, también tienen preservativos. Estos alimentos que son proteínas que vienen en latas, el atún, algunos embutidos, el jamón, ese spam, ¿se pueden, digamos, consumir o hacerlo con mucha... Con moderación, sobre todo por lo que hablabas anteriormente, se mencionaba con respecto a los preservativos que trae. ¿Qué ocurre? Tienen mucho sodio. Y las personas con problemas de hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, tienen que limitar el consumo. Acuérdate, el nivel de sodio en el cuerpo va a disparar los niveles de tensión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado en consumir tantos enlatados. Buscar una alimentación balanceada y buscar alternativas. A veces en estos momentos tienes que pasar por encima de tu gusto a comer lo que haya. Uno está acostumbrado siempre a su arepita en la mañana de jamón y queso y a veces dice, bueno, no tengo para el jamón, no tengo para el queso, no consigo la arepita. Buscaré de otra manera, hacerme un bollito de alguna otra manera, poner un poquito de huevito picado, una ensaladita o un tomatico, algo, y para crear un desayuno más completo. Hay que buscar las alternativas. Ahora, fíjate, no es nada fácil. No es sencillo. No, y sobre todo, ya que mencionabas el caso de hipertensos, el de pacientes, por ejemplo, oncológicos que tienen que tener una alimentación particular, los diabéticos, ¿cómo hacer en medio de estas limitaciones que estamos viviendo? Bueno, y más aún con el diabético. Recuerda que ahora por la escasez de proteínas o el poco acceso a ellos, el diabético se ve en la obligación de prácticamente sus alimentos se componen de carbohidratos. Y obviamente eso va a elevar los niveles de azúcar en la sangre. Lo va a disparar. Entonces los carbohidratos, como te decía, aunque son carbohidratos complejos, van a aumentar los niveles de azúcar en el consumo.
tiene que tener el diabético mucho cuidado con su alimentación, sobre todo en reducir la ingesta de carbohidratos y aumentar la de proteínas, siempre y cuando, por supuesto, las personas diabéticas que nos estamos yendo no tengan ninguna nefropatía diabética o un problema renal producto de la diabetes. Ahí tenemos que controlar el nivel de proteínas que se consume. Por eso que hacemos una explicación muy general. Lógicamente no sabemos quién está viendo el programa en este momento, aunque dice, yo soy diabético, mandar a comer pura proteína, pero usted que es diabético tiene problemas renales, consecuencia de la diabetes, entonces hay que controlar el consumo de las proteínas. Obviamente toda esta orientación nutricional lo hacemos en consultorio nosotros, para aquellas personas de acuerdo a cada condición clínica. Uno en un programa hace recomendaciones generales. Claro, desde luego. Obviamente. Eso tiene que tener especificidad. Ahí hay una cosa, y hay que ser muy puntual para personas con problemas de colesterol y triglicéridos. Sobre todo ahorita las personas que tienen hiperlipidemia, con problemas de colesterol y triglicéridos elevados. Opciones válidas para bajar el colesterol, aparte de las estatinas, que es el medicamento como tal, el maní, el merey, las nueces, las almendras, las avellanas, el pistacho, el atún, el salmón, las sardinas, la anchoa, la granola, la avena, garbanzos, aceite de oliva, aceite de canola y aguacate en grandes cantidades, y eso hace que el colesterol baje. Suba el bueno, baja el malo. Una última pregunta y una pronta respuesta. En el caso de los niños, que es un universo muy delicado, ¿no?, frente a la situación también tan delicada y complicada que vivimos. Bueno, en el caso de los niños es lo mismo, la alimentación, en el caso de los niños en pleno crecimiento, la alimentación tiene que ser un poquito más constante. A veces no podemos limitarlos lamentablemente a solamente 3 comidas al día. Las meriendas son importantísimas. ¿Por qué? Para mantener ese metabolismo en funcionamiento, liberar hormonas de crecimiento y poder desarrollarse físicamente. Obviamente, igual, carbohidratos en todas sus comidas, una proporción de un 60%, un 20% de proteínas y otro 20% de grasas, o en su defecto un 30 a 20% de grasas sería lo ideal. Bueno, gracias por todas esas orientaciones, Teddy. Muy interesante todo esto, ¿no? Hay que recordarle a la gente en medio del drama que se vive, bueno, algunas recomendaciones en este sentido. Bueno, hacemos una pausa, al retorno tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram @loactual_TV y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Hoy vamos a dar inicio a las informaciones más recientes del mundo del espectáculo a través de una cápsula informativa. Iniciamos con el músico neoyorquino de origen dominicano Prince Royce, que afirmó que su más reciente disco, Five, refleja cierta madurez en sus letras y está cantando desde el corazón al ser de bachata, un género muy bailable y con sentimiento que conoce desde pequeño. La vibra de este disco es muy positiva, he madurado mucho en la letra y la música, creo que mis fans han crecido conmigo y van a ver la misma esencia de Prince Royce del pasado, pero un poquito más maduro. Five, su quinto disco de estudio, contiene 18 canciones y es el cuarto disco de bachata para el autor de Darte un beso, su mayor éxito hasta la fecha. Emilia Clarke regresa a la gran pantalla mientras finaliza Juego de Tronos. La actriz se embarca en una cinta de terror en la que interpreta a una enfermera contratada para cuidar a un niño en una sombría casa de la Toscana italiana, en Boys from the Storm. Ya se ha lanzado el primer tráiler de la cinta, en el que podemos ver a la actriz dentro de esta terrorífica historia. El estreno de The Voice from the Storm está previsto para el próximo mes de abril en Estados Unidos. Esta película ha sido dirigida por Eric Howell y es una adaptación de la novela italiana de Silvio Raffo publicada en 1997. Siguiendo la lista de clásicos como Pollitos en Fuga y Shaun el Cordero, los estudios Arman nos traen la cinta Early Man, protagonizada por el ganador del Oscar, Eddie Redmayne. La cinta es dirigida por Nick Park, en donde el protagonista de Animales Fantásticos dará su voz al personaje principal, Doc, un valiente cavernícola quien unirá a su clan para luchar contra el malvado Lord Nod, interpretado por Tom Hiddleston. Las imágenes del avance presentan el estilo característico del humor del estudio británico que reside en Bristol, mientras Doc intenta cazar a un conejo junto a su jabalí. Joe Jonas asegura haber sido testigo de fantasmas y experiencias sobrenaturales.
El cantante confesó a la publicación Metro que solía vivir en una mansión embrujada en Los Ángeles con un grupo de amigos. Según Joe, habían ruidos inexplicables. Las cosas se movían solas y había un habitante muy pesado en la casa que abandonó al día siguiente. Tiempo después confesó que la mansión fue comprada por Olivia Wilde, a quien le advirtió acerca de los sucesos. Por su parte, sobre el hecho, la actriz expresó: "No sabía que estaba encantada hasta que me topé con uno de los hermanos Jonas, que me dijo, no puedo creer que vivas en esa casa, ¿sabes que está encantada?". El conductor James Corden invitó a los protagonistas de la cinta La Bella y la Bestia a representar algunas escenas de la producción de Disney en plena calle de Los Ángeles. Los personajes aprovecharon los saltos de los semáforos para entretener a los conductores, que veían con extrañeza lo que estaba pasando. Al parecer, ninguno de los usuarios sabían quiénes eran, simplemente observaron el show, tal como se puede apreciar en el video. Como Emma Watson no participó en esta chistosa representación, Corden tuvo que hacer el papel de Bella. De hecho, hasta usó el famoso vestido amarillo y bailó con la bestia. El video ya cuenta con millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Kendall Jenner fue víctima de un hurto en su residencia. El hecho ocurrió cuando la top model se encontraba fuera de su mansión en Hollywood Hills. Luego de que regresara, no se percató de lo ocurrido hasta horas de la madrugada, cuando notó que se habían llevado varias de las joyas de su habitación y llamó a la policía local para reportar lo sucedido. Según lo reseñó el portal TMZ, el cual señala que no se encontraron signos de violencia para entrar en la propiedad y que hasta ahora no había ningún sospechoso. La pérdida se calcula en unos $200,000. Es momento de despedirnos, no sin antes desearles un feliz fin de semana, Venezuela. Chao, chao. Bien, despedida, desearles un buen fin de semana para todos. No sé si hay algún valor agregado adicional. Dijeron que chola. Chola, bueno. Por supuesto, rápido. Yo estoy transmitiendo también en